tenía pensado salir el día de hoy de mi casita, quería quedarme descansando. Eran los planes a principios de semana. Estaba lo de la tormenta tropical Bonnie, hasta un nombre feo, tiene la condenada. Resulta que en estos días empecé a hablar con una persona, es que me estaban saludando. Estaba hablando con un chico que es de Guapiles, que él también sube contenido para lo que es YouTube, ¿no? Y bueno, me decía, mira Andrés, tengo pensado ir el fin de semana y grabar un video. Entonces dije, mira, no pasa nada, yo te acompaño, te muestro un poco de San José, porque como ustedes saben, yo vivo en la capital. Entonces dije, bueno, ¿por qué no? Así que les voy a presentar a Chino, que Chino es de Guapiles, como les dije, tiene su canal de YouTube. Preséntate, dinos cómo se llama ese canal. ¿Cómo van, chicos? Pura vida. Bueno, como dice el buen Andrés, yo soy de Guapiles. Básicamente el proyecto lo inicié prácticamente que este año. Y en mi canal ustedes van a ver muchísimas cosas. Por ejemplo, desde ahorita que estamos empezando a grabar ciudades interesantes como lo es la capital de Costa Rica, tenemos gran variedad de destinos turísticos y de lo hermoso que es nuestro amado país. Entonces ustedes se pueden ir a pegar la vuelta por mi canal si quieren ver lugares hermosos de este país, que ahí sin duda alguna se van a deleitar de muchas bellezas. Exacto, sí, el men tiene muy buenos videos sobre cataratas, lugares turísticos, que la verdad es que se los recomiendo, porque si ustedes son de Costa Rica, para que vayan y los visiten. De hecho, yo ahorita le estaba preguntando por ciertos lugares que él ha ido, y si no son de Costa Rica, igual, para que por lo menos conozcan un poquito de lo que es nuestro país. Les hablo de precios, les hablo de información, les hablo de ubicación, todo lo que ustedes necesiten en mi canal de YouTube, ahí lo encuentran, y son demasiado chivas, la verdad. Exacto, y bueno, ahorita estamos en lo que son la parte sur de San José. Ando mostrándole a Chino la parte no tan bonita, ¿no? Porque bueno, San José obviamente que ya ustedes conocieron un poco con los videos de Chico, con los que yo he subido, la parte bonita, la parte esta llamativa de San José, el bulevar, las tiendas y todo, pero también hay esa parte oscura, ¿no? Esa parte a lo mejor un poco olvidada, se podría decir. Entonces el día de hoy venimos a conocer estos lados. Realmente no es un lugar que yo frecuente mucho, se los voy a decir, soy muy sincero, no lo frecuento mucho porque, como les digo, realmente por acá no hay nada como que atractivo que ver. Es muy conflictivo, de día no tanto, pero de noche es otra historia. Y es que, ¿por qué les digo esto? Bueno, realmente la presencia policial sí existe, digamos, por estos sectores, pero no tanto quizás como esperaríamos, ¿no? Bueno, de hecho ahorita la policía está ahí parando a unas personas. Aquí se ve mucho el tema de drogadicción. Es una zona un poco conflictiva, tenés que andar con muchísimo cuidado porque te pueden asaltar, te pueden dejar en todo. Incluso, y si te va bien, nada más te quitan las pertenencias, pero si te va mal, hasta te pueden quitar la vida. Pero no les voy a mostrar San José como tal, porque allá, ya como les dije, ya les he mostrado. Ahora lo que vamos a hacer es que nos dirigimos hacia un parque muy famoso en los que los domingos, los fines de semana como tal, ¿no? Se reúne muchísima gente de Nicaragua. Vamos a ir a conocer el famoso Parque de la Merced, o como popularmente le llaman, el Parque de los Nicaragüenses. Vean. Ahorita vamos pasando, vamos de hecho camino hacia el parque, y yo no había visto esto realmente, porque les voy a ser muy sincero, yo casi nunca paso por aquí, pero está bonito esto, muy cool, muy cool, muy cool está. Bueno, vean, el centerío el día de hoy, domingo, no parece, pero hay bastante gente. Y vean, les voy a comentar un poco acerca de la historia de este parque, porque este parque es muy famoso por los nicaragüenses. ¿Y por qué es famoso por los nicaragüenses? Bueno, esto es como un centro de reunión, se podría decir, de las personas nicaragüenses los fines de semana. Y es que popularmente, a ver, yo creo que todo se dio a raíz de que, un ejemplo, las empleadas domésticas que se venían para Costa Rica trabajaban de lunes a sábado y los domingos les daban libre. Entonces los domingos, ok, salgan a pasear, no sé, estudia, pero ¿qué hacían si no conocían a nadie? Entonces empezaron a venir a este parque, y de ahí creo yo que fue que se hizo popular. Entonces la mayoría de los nicaragüenses vienen a pasar aquí el sábado y el domingo a encontrarse quizás con amistades,
a por qué no empaparse un poco y a seguir con su cultura, ¿no? Aquí venden vigorones, venden enchiladas, venden muchas cosas que en Nicaragua, obviamente que es el país de ellos, venden. Entonces, como para venir y recordar esas cosas, por eso es que yo siento que muchos vienen. Y otra cosa que sí les voy a decir es que no solamente comida, también es un lugar un poco popular, porque puedes encontrar muchos medicamentos que venden en Nicaragua. Aquí vienen y los venden a un precio relativamente barato. Se podría decir que vienen manejando casi que los mismos precios que manejan en Nicaragua. Y también hay puestos de comida que ahorita los vamos a ver qué es lo que venden. Sí les digo de una vez que acabamos de almorzar con Chino, entonces estoy lleno, no vamos a podernos dar el gusto de probarlo. Y como les digo, también venden comidas, y una de ellas muy popular, que por cierto es riquísimo, Yo no sé, que alguien me diga si se acuerda de esto. Vea, es el quesillo, que es tortilla, quesito, eso es cebolla, ¿verdad, mi amor? Sí. Cebolla y un poquito de, ¿qué le está poniendo? ¿De sal? Chile, ¿quién quiere chile? Y con chile. Bueno, popularmente la gente que viene acá casi siempre lo compran. Se ve rico, se ve muy rico. ¿Y qué precio tiene? 1000 colones. 1000 colones. ¿Cuál es su nombre, perdón? Marixa Sánchez. Doña Marixa, cuénteme, usted tiene muchos años de vivir acá en Costa Rica. 22 años. 22 años. Casi que la edad que tengo yo. ¿Y usted tiene mucho tiempo de vivir acá en Costa Rica? 20. Sí, 20. Y dígame una cosa, ¿por qué acostumbra a venir al Parque de la Merced? Me siento en mi patria. Hay de todo lo que vendes en Nicaragua. Yo creo que la mayoría de los nicaragüenses que vienen es por ello, ¿no? Porque se sienten como en su país, como que eso es un trocito de Nicaragua en Costa Rica, ¿verdad? ¿Es así? Así es. Bueno, Así pues es. bien. Ojalá que los venda a todos y provechito. Muchísimas gracias. Y bueno, como vieron, pues se viene un poquito la lluvia, entonces por eso es que estoy con sombrilla. Como vieron, realmente es por eso. O sea, yo siento que realmente ellos, como dijo la señora, o sea, sienten que están en Nicaragua, un pequeño pedacito de su país, y no está mal. O sea, a ver, el tema de que rencillas, como yo se lo dije a Chico, yo siento que es más político que por otra cosa, ¿no? Realmente a la larga todos somos hermanos, las fronteras fueron creadas por los hombres, y está bien que ellos tengan este pedacito de tierra y que se sientan en su país, que puedan aquí venir, comprar sus comidas, como vieron quesillo. Ahorita vamos a ver si venden alguna otra. Y también, como les digo, hay personas que vienen con su familia, con sus niños, a pasarla bien, creo que a tardear, como diríamos nosotros. Y bueno, yo creo que la lluvia está haciendo un poco de efecto, porque como que se ha ido vaciando un poquito, porque hace como 30 minutos que llegamos había bastante gente. La iglesia de la Merced, lindísima esa iglesia es de verdad que es preciosa. Y como ven, bueno, ya la tarde está cayendo, ya se va ocultando el sol poco a poco, pero aquí mucha familia, incluso que aunque esté lloviendo, con sus paraguas están sentados comiendo, pasando el día, y la verdad es que se ve tranquilo el ambiente. Un dato muy curioso: como ustedes saben, aquí hay una parada de autobuses ahí al fondo, y algo muy interesante, que es que esa parada que está ahí de autobuses, esa parada va a dar a lo que es la Carpio. La mayoría de la población de la Carpio, se podría decir que el 70% es nicaragüense. Entonces, pues, ya, les queda cerca, ¿no?, a los que viven en la Carpio, porque nada más se bajan del autobús y ya están acá en el parque, o igual viceversa, ¿no?, para agarrar lo que es el autobús.
Pero sí debo decirles una cosa, esto posiblemente de noche sea otra historia. Igual que yo creo que cualquier parte de San José, todo de noche cambia, ¿no? De esa seguridad que te daba y que te da ya no es la misma, ya hay que tener un poco más de cuidado porque, bueno, igual, de hecho, aunque sea de día, también hay que andar con un poquito de cuidado, ¿no? En San José hay que ser, como yo le digo a Chino, hay que tener esa malicia, esa pericia de detectar ciertas cosas, porque si hay mucho enamorado de lo ajeno, se podría decir. Ahorita que estaba volando el dron para mostrarles un poquito, ¿no?, lo que es el parque de la Merced desde arriba, llegaron dos policías y se me acercaron y bueno, me preguntaron que si era turista primeramente y les dije que no, que era de aquí de San José y que bueno, que Chino es de Guapiles, ¿no? Entonces me dijo que no, vamos a estar por aquí porque aparentemente ayer, o bueno, no sé si fue ayer o antier, pero solamente en un día se registraron 6 asaltos en ese parque. Eso da lástima, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues eso va dañando la imagen del lugar. Claro, a mí cuando me dijeron eso yo me quedé así como, ok, Chino, volemos el dron rápido, igual que se vino una lluvia, entonces no lo podemos volar más, pero ok, volemos el dron rápido y movámonos mejor. Porque si no queremos jugárnosla, ¿no? Andamos con cámaras, andamos con drones y tampoco vamos a andar exponiéndolos, y la idea no es esa. A un principio, yo sí soy sincero, no lo sentí inseguro, ¿no? Pero bueno, es la perspectiva de uno. Yo no soy de venir habitualmente a este lugar, entonces realmente no sé cómo se maneja el ambiente. Lo único que sí les puedo decir, y eso es algo que sí he notado mucho, es el tema de la policía. Sí he visto mucha policía. Y bueno, yo le agradezco, ¿verdad?, a la fuerza pública, porque llegaron y nos dijeron, vamos a estar por aquí mientras ustedes vuelan el dron y nos vamos, porque dice, tenemos que seguir dando vueltas, porque como les digo y les repito, en un día hubieron 6 asaltos. Bueno, lastimosamente, aunque no nos guste aceptarlo, ese es el día a día de San José. A veces en San José en un día pueden haber 60 asaltos, ¿no? Los asaltos en su mayoría son robos a celulares, cadenas, aretes, carteristas que te roban la cartera y esas cosas. Obviamente el nombre lo dice, ¿no? Carteristas. Pero como si les digo, vean, ahorita de hecho ahí está pasando ese camión blanco que está ahí, es de la policía. Por allá también hay una pareja de policías. Y bueno, yo creo que realmente eso sería todo desde la Merced o el Parque de los Nicaragüenses, como ustedes le quieran llamar. A la larga creo que es un lugar donde personas de un solo país se reúnen para sentirse en su patria, y eso está bueno. Entonces, chicos, ya saben, vayan y se suscriben al canal de Chino. Si van de parte mía, pues le dicen ahí en el video, venimos de parte de Life Vlog o de Andrés. Lleguen a tirarme la buena por el canal y por supuesto suscríbanse al canal de Life también. Así que los espero por allá, chicos. Entonces ya saben, chicos, bueno, espero que de verdad el video les haya gustado. Desde acá, desde la Merced, me despido. Ya saben, si les gustó este video, me regalan un like, un comentario. Recuerden, redes sociales, ya la saben, y nos vemos muy pronto en otro video. Cuídense, hasta la próxima. Chao.